Hoy tenemos un programa especial, una charla con una de las figuras más importantes en la industria del gas LP en México. Comenzamos. México es, de todo el mundo, el séptimo país en donde más gas LP se consume. Y otra área de oportunidad muy importante que tenemos en nuestro país es combatir el robo de hidrocarburos. Al ser un producto de primera necesidad, es muy importante, es fundamental mantener una política de precios que sean asequibles al consumidor. Como ya lo vimos, acabamos de platicar en exclusiva con el licenciado Carlos Serrano, quien es presidente ejecutivo de la Amex Gas. Pusimos sobre la mesa puntos muy importantes sobre esta industria y para iniciar nos dijo cómo se encuentra México en cuanto a infraestructura de gas LP y qué uso se le da en nuestro país. Gracias a Global Energy, México es, de todo el mundo, el séptimo país en donde más gas LP se consume. Y es una industria, además, que tenemos operando en nuestro país más de 80 años. Entonces, a través de todo este tiempo se ha logrado consolidar una infraestructura muy completa que lo que se ve es cuando el usuario recibimos el servicio en nuestros hogares o en nuestras empresas. Pero detrás de eso hay una cadena de suministro muy completa, muy robusta y que te puedo decir que México es un ejemplo a nivel internacional. Por ejemplo, en la parte de la producción, Petróleos Mexicanos, que es una gran empresa, está produciendo aproximadamente el 35% de la demanda nacional. El resto, el 65%, se importa. De esa manera se logra darle abasto a la demanda nacional. Para esto, Pemex tiene 6 refinerías y tiene 9 centros procesadores de gas. Ese es el primer eslabón de la cadena. Y luego vienen las terminales. Se conoce como terminales las instalaciones que tienen grandes capacidades de almacenamiento, generalmente son esferas, y en donde tanto Petróleos Mexicanos como algunas instalaciones privadas realizan los grandes centros de almacenamiento. Algunas de estas están conectadas a ductos, otras reciben el producto por medio de transporte marítimo, ¿sí? Barcos, o por medio de ferrocarril o por ruedas, semirremolques. Y de esa manera llegan a las 33 terminales. Es el segundo eslabón de la cadena. Luego de allí viene toda la distribución por medio igual de ductos o de transportes. Y ese punto es muy importante porque es en donde ya se ramifica de 33 puntos de suministro centrales, se llega, este producto se traslada a más de 1,300 plantas de distribución ubicadas en todo el país. Entonces es una logística de 7x24, ¿sí? Es una operación intensa, muy importante, muy especializada por el tipo de producto que se maneja. Y luego estas plantas de distribución realizan la distribución al último consumidor, porque a diferencia de otros productos que también son muy importantes como la gasolina, el usuario llega a la gasolinera a adquirir el producto. En el caso de gas LP, en un gran porcentaje se le traslada al usuario a sus instalaciones finales, ¿sí? A excepción de las estaciones de servicio. Entonces se cuenta con más de 30,000 vehículos que son autotanques y camionetas de cilindros portátiles. Y de esa manera se hacen más de 1 millón de servicios diariamente. Es un trabajo muy intensivo, muy importante, muy bonito, pero que requiere sin duda de una instalación y una infraestructura muy especializada y requiere también de personal capacitado y de cumplir con las normas, las regulaciones de seguridad que aplican en la materia y que son determinadas por las distintas autoridades del gobierno mexicano. Y dentro de esta charla, Carlos Serrano nos comentó cuáles son las fortalezas que tiene México para ser líder en todos los segmentos que conforman la industria del gas LP. La cadena de suministro en los eslabones que ya mencionamos hace un momento es robusta, es sólida, es muy buena. El personal, el recurso humano que opera cada una de esas eslabones de la cadena, asciende a más de 200,000 personas. Y son personas que tienen un alto grado de especialización en la materia, en el tema de la seguridad de las operaciones, porque es muy importante garantizar la seguridad.
Ese es el punto número uno. Y también es muy importante que toda esa infraestructura funcione de tal manera que se garantice el abasto oportuno al usuario final, ¿sí? Y de esta forma, pues sea transparente, nadie note que hay ningún problema y que en los hogares, que es un producto de primerísima necesidad, como en los hospitales, en los restaurantes y en todos los centros de consumo, el producto esté oportunamente y que esté con precios asequibles al consumidor y que esté cumpliendo con la seguridad. Ahora, hablando del aspecto específico, mencionaste cuáles son las áreas de oportunidad o los retos que tenemos. Son varios. Por un lado, tenemos que mantener una infraestructura que es una infraestructura de un mercado maduro. El mantenimiento es importante porque los fierros, como nos referimos nosotros, todas las instalaciones, pues tienen un proceso de desgaste por la operación diaria y es importantísimo estar dándole mantenimiento a todos los elementos que participan en este proceso. Mantenimiento en seguridad, capacitación de la gente. Para mantener eso se requiere gente especializada y se requiere también contar con una situación desde el punto de vista de recursos económicos que sea suficiente para garantizar cumplir con todos estos puntos y que la industria funcione como debe ser. Y otra área de oportunidad muy importante que tenemos en nuestro país es combatir el robo de hidrocarburos. Específicamente en el gas LP, se estima que más de 40,000 o 50,000 toneladas mensuales están siendo sustraídas de los ductos de Pemex todos los meses. Es una cantidad enorme de producto y eso lo que genera, además de una afectación económica muy fuerte a la petrolera y de manera indirecta al gobierno federal, pues también genera un canalizar recursos a un área de delincuencia que no es sano para nuestro país, genera una falta de respeto al Estado de Derecho, pero lo más preocupante es que son personas que no están capacitados, que no cumplen con la regulación y no cuentan con los equipos adecuados. Entonces se expone a la población, al usuario final, a graves accidentes. Muy importante combatir eso. Estamos trabajando con el gobierno federal coordinadamente en esta materia y es una de las prioridades y retos que ahorita tú me preguntabas. En este mismo espacio, el presidente de la Amex Gas nos explicó qué factores influyen en los precios del gas LP y de qué forma están colaborando con el gobierno para mantener el control de los precios. Al ser un producto de primera necesidad, es muy importante, es fundamental mantener una política de precios que sean asequibles al consumidor. Eso es algo primordial y por eso el gobierno federal ha implementado un mecanismo de control de precios en el cual nosotros como industria participamos, respetamos y apoyamos la política pública, ¿sí? Por otro lado, es muy importante que dentro de ese esquema, dentro de esa fórmula, se garantice una cantidad de recursos suficiente para cubrir todos los costos de distribución, de transporte, de seguridad, de costos de regulación, porque la regulación cuesta, ¿sí? De costos de seguridad y de inversiones que son inversiones y reinversiones que son necesarias realizar para que entonces la industria tenga seguridad de operaciones, pero además tenga viabilidad económica. Y algo muy importante, que la industria no tenga que replegarse por falta de recursos y que en esas zonas donde no pueda repartir entre precisamente el huachicol o el huachigas. Tiene que haber entonces condiciones regulatorias, de precios y económicas que permitan un desarrollo sustentable del sector en beneficio de todos. En otro tema, el licenciado Carlos Serrano nos dijo qué oportunidades de crecimiento tiene el autogás en México. Fíjate que México, te mencionaba desde el punto de vista del consumo total, somos el 7º país. Y desde el punto de vista del consumo de autogás, como le llamamos, que es el gas carburación para automotriz, estamos dentro de los 10 primeros países, ¿sí? Sin embargo, te podría decir que estamos entre los 10 primeros países sin haber hecho y sin haber aprovechado la gran oportunidad que existe
de desarrollar este segmento, ¿sí? ¿A qué me refiero? Por un lado, es un producto, el gas LP, comparado con el diésel o las gasolinas, que son excelentes productos, pero en su naturaleza es un producto que disminuye las emisiones contaminantes en un alto porcentaje, ¿sí? Dependiendo de qué emisión contaminante específica nos refiramos, lo disminuye un 20, un 30, un 50 o un 80% menor contaminación. Entonces, si estamos hablando de las grandes metrópolis, ¿sí? De la Ciudad de México, de Puebla, de Monterrey, de Guadalajara, entre otras, pues es una gran oportunidad de fomentar mediante políticas públicas el uso de este energético que nos va a beneficiar a todos los millones de habitantes que estamos en estas grandes urbes. Y además del tema vehicular, también platicamos con el directivo de cómo está trabajando la industria para que la producción de gas LP sea cada vez más limpia en los próximos años. El gas LP es un producto que se compone principalmente del gas propano y el gas butano. ¿Sí? Hay una norma, que es una norma de calidad de la Comisión Reguladora de Energía, que es la norma 016, que especifica cuáles son los componentes mínimos y máximos que debe de contener. Cumpliendo eso, que se cumple en México, entonces el producto es un producto que ambientalmente es muy conveniente, ¿sí? Es muy limpio, ¿sí? De allí viene lo que es el uso, la forma de uso, es decir, que se use eficientemente, ¿verdad? Que se use cumpliendo con las políticas y las recomendaciones operativas de seguridad. Pero el producto en sí mismo es un producto, como te explicaba, que lo produce Pemex, lo producen las petroleras internacionales y que sale precisamente como un derivado, con un subproducto de la extracción de petróleo y de gas natural. Entonces el producto en sí mismo cumple con excelentes condiciones y características de bajos niveles contaminantes. Para finalizar la charla con Carlos Serrano, platicamos acerca de cuál es la postura de la industria del gas LP frente al objetivo de alcanzar la seguridad energética en nuestro país. Mira, el gas LP, como mencionamos al principio de la conversación, es un producto que no puede faltar en ningún hogar, en ningún hospital, en ningún restaurante, en ningún hotel, en ningún centro de consumo de autogás, en ninguna panadería, tortillería, en ningún centro de producción de alimentos como son la producción porcícola, avícola. Y menciono estas como ejemplos de que está entonces presente en una gran variedad de actividades económicas. La principal, sin duda, los hogares. 27 millones de hogares en México consumimos gas LP. 100 millones de mexicanos consumimos de manera directa en nuestros hogares el gas LP. Y los otros 30 lo consumimos de manera indirecta, porque lo consumimos en los otros productos, como la ropa, como la cerámica, como los alimentos, como la tortilla, como el pan. Entonces, prácticamente lo consumimos todos los mexicanos. De ahí entonces que se fortalece la prioridad de garantizar su abasto. Y eso es en lo que estamos trabajando colaborativamente con el gobierno federal, como asociación representante de los distribuidores de gas. Estamos trabajando en la construcción de políticas públicas, en la construcción de normas oficiales mexicanas y en la construcción de un marco que permita el desarrollo de esta gran industria para lograr un mayor impacto y beneficio social, que es a lo que nos debemos. Esta fue la entrevista que tuvimos con Carlos Serrano, presidente ejecutivo de la Amex Gas, y para conocer más a detalle a esta asociación que tiene ya 60 años de consolidar a la industria del gas LP aquí en nuestro país, en México, los invito a ver la siguiente cápsula. Con 60 años de trayectoria a nivel nacional, la Amex Gas es una institución privada que representa a empresas nacionales y extranjeras dedicadas a la distribución y otras actividades relacionadas con el gas LP, fomentando su sano desarrollo y consolidación como sector industrial. A lo largo de 6 décadas, la Amex Gas ha mantenido una comunicación continua, respetuosa y constructiva con las autoridades, impulsando en sus asociados una participación activa y promoviendo la libre competencia, el crecimiento y la consolidación de una industria fundamental para México. Esto es Amex Gas.
Y con esto llegamos al final del programa especial del día de hoy aquí en Global Energy TV. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo soy Cristal Mendívil, me despido por hoy. Hasta la próxima. Transportes Aéreos Pegaso es líder en servicios de vuelos costa afuera a plataformas petroleras, transporte ejecutivo y de carga. Con una combinación única de artesanía y última tecnología, los helicópteros de Transportes Aéreos Pegaso redefinen el paradigma del vuelo.